Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a este taller virtual teórico-práctico, hands-on para pacientes, para que todos aprendan cómo rehabilitar el olfato y el sabor, tips de qué hacer mientras no tenés olfatos. Así que vamos a dar la bienvenida a la doctora Patricia Portillo Matzal y a la licenciada Roxana Clerici, que son las dos encargadas de este taller y que nos van a compartir toda su sabiduría para poder pasarla un poquito mejor al momento de empezar con nuestra rehabilitación del olfato. Así que bueno, vamos a dar comienzo al taller. Si tienen preguntas, las pueden realizar a través del chat, que serán contestados luego de las dos presentaciones. Bueno, muchas gracias, Lourdes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá y por la paciencia. Bien, la idea de hoy, además de hablar de rehabilitación, es hablar un poquito de lo que es la pérdida de olfato por infecciones. Por más que la rehabilitación se puede usar para otras causas, decidimos enfocarnos principalmente en el postinfeccioso, que puede ser por COVID o por un resfrío o por gripe, porque la evolución es un poco distinto, los síntomas son un poco distintas, las características. Entonces, para no confundir, hoy va a ser rehabilitación de olfato y sabor en personas que hayan tenido pérdida o alteración por una infección. Entonces, para poder hablar de esto, tenemos que definir un poco qué es oler, qué es el olfato, qué es el gusto y qué es lo que se llama las sensaciones o el sentido químico o químico común, que es el de distintas otras sensaciones. Entonces, en la nariz tenemos lo que es en el techo de la nariz, tenemos todos los receptores olfatorios, o sea, ahí captamos los olores, sea que los olores lleguen desde adelante o que los olores lleguen desde la boca hacia por la parte de atrás de la nariz, hacia estos receptores. Eso por un lado, que ahora vamos a ver en más detalles el resto de la vía. El gusto, que cuando nosotros referimos a gusto es la percepción de dulce, salado, amargo, ácido y umami, es lo que se percibe a nivel de la lengua. Ahora, por más que acá está dividido un poco por sectores, en realidad toda la lengua puede percibir todos los gustos, solo que por ahí hay ciertas regiones que percibe un poco más. Ahora, a diferencia del olfato, que todo va hacia un centro, hacia un nervio, el gusto, el mensaje del gusto, es transmitido por 3 nervios distintos, que esto también lo hace bastante más resistente a los daños. Y además del olfato y del gusto, tenemos en toda la nariz y en la boca lo que es el sentido químico. Es el que nos permite sentir, por ejemplo, un frescor si uno come una menta o si uno inhala alcohol, la textura de las comidas, el picor, por ejemplo, de un picanto, de un jengibre, de un rabanito, y la temperatura de las comidas. Entonces, ¿cómo hacemos cuando olemos? O sea, ¿cómo es la vía del olfato a dónde llega? Primero es en la fosa nasal. Acá tenemos los primeros receptores que captan esa información. Y de ahí Pato, nos llega disculpa acá. que te interrumpa, pero si tenés algún PowerPoint no lo estamos viendo. Ah, sí, tengo un PowerPoint. Me parecía. Entonces, no estoy compartiendo, a ver. Ah, tenés razón. Estaba hablando sola a mi compu. Bueno, ahí va. Ahora creo que sí se debería. A ver. ¿Ahora sí? Ahora se ve perfecto. Ahora sí. Muy bien. Bueno, entonces empezamos de nuevo. Bien, entonces, acá de este lado tenemos la nariz, ¿sí? En el techo de la fosa nasal, que es esta zona de acá, marcada en celeste, es donde están entonces los receptores olfatorios, ¿sí? Que el mensaje va a ir subiendo a lo largo un montón de axones, que es los que forman el nervio olfatorio, hasta esa estructura súper importante que es el bulbo olfatorio. Y por otro lado tenemos el gusto, ¿sí? Acá está el dibujo, como les decía, por más que lo dividen en amargo, agrio, salado y dulce por región, en realidad no es tan así, pero sí es importante saber que a diferencia del olfato, que el mismo receptor es el que forma el nervio, acá por un lado tenemos los receptores y por otro lado los nervios que captan esa información y son varios, y por eso se afecta bastante menos en general en las agresiones. Y el sentido químico, que como les decía, es el que da un montón de sensaciones en la nariz y en la boca en cuanto a frescor, texturas, picor.
Y acá estamos entonces de vuelta donde habíamos pausado. Entonces, los receptores están acá en el techo de la fosa nasal, ¿sí? Desde acá suben muchas fibras, que serían los axones, ¿sí? Acá están los receptores en más detalle, y suben un montón de fibras hacia esta estructura que es el bulbo olfatorio. Y que tiene una función muy importante, porque más allá de relevo, ¿sí? Para que siga el viaje hacia el resto del cerebro, además tienen comunicación entre los dos bulbos y hacen un efecto tipo regulador, ¿sí? Pueden inhibir y regular un montón de información. Y después sigue todo su recorrido por acá a distintas partes del cerebro, que algunas tienen relación con identificar y otras tienen relación con memoria emotiva. Entonces, ¿dónde tenemos cada uno de estos? El sentido químico está en todos lados, o sea, en todas las paredes de la fosa nasal, en todas las paredes de la boca y de la garganta. El gusto lo percibimos en todo lo que es la boca, el paladar y la garganta, y esto va a ir el mensaje hacia el cerebro. Y el olfato lo vamos a percibir en la fosa nasal, pero que la información puede llegar tanto para adelante como subir desde la boca hacia la nariz. ¿Y esto qué permite? Saborear, ¿sí? El sabor es la combinación del olfato y del gusto, ¿sí? Y por eso muchas veces uno cuando pierde el olfato siente que perdió el gusto, dicen muchos, pero en realidad es el sabor, ¿sí? Entonces, la boca nos permite dulce, salado, amargo, ácido, además de las texturas, pero después lo que hace la diferencia entre un chocolate, un dulce de leche, una banana, que son todos dulces, además de las texturas, es el aroma, ¿sí? Que da el sabor. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tomo un mate o un café? ¿En qué lo vemos en cuanto al sentido? ¿O qué es el rol de cada uno de estos? Si nos concentramos solo en el sentido químico, puedo decir que es un líquido caliente o tibio. Si a eso le podemos agregar el gusto, es un agua caliente amarga. Y si le puse además azúcar, es un agua caliente amargo dulce. Y para cuando le agregamos el aroma, se transforma en café o mate. Ahora, uno puede percibir ese aroma recién cuando entró a la boca y subió, o uno ya puede sentir ese aroma antes de siquiera acercarlo a la boca. Y por ejemplo, este caso de la chocolatada. Yo percibo su aroma, además cuando lo tomo siento que es un líquido caliente y esta vez además cremoso. Y el gusto me percibe darme cuenta que es un líquido caliente, cremoso, probablemente un poco dulce o más dulce dependiendo cómo uno lo prepare, y además nuevamente el aroma sube y es la chocolatada. Ahora, hasta acá fue solo percepción y terminar de identificar, ¿no? O sea, yo lo percibo, lo proceso y lo identifico en esta zona de acá, pero después además viene toda la emoción. Y esa chocolatada puede ser la chocolatada caliente de una casa cálida en un día frío de invierno. Depende de cada uno. En mi caso con mis hermanos después de un día de esquí, o si no, con mi abuela también un día de invierno frío. Que en posadas eran poco frecuentes, pero bueno. Bien, y el resto de los sentidos también acompañan en esto, y esto lo voy a mencionar más que todo para tener en cuenta en qué hago si no tengo o qué hago mientras no tengo. Y cuando uno come, en realidad también mira, también siente, también escucha, ¿sí? Y por ejemplo podemos pensar, o cada uno puede elegir cuál quiere, pero vamos a empezar un poco con una cereza. Yo la miro, ¿sí? Tiene ese color que a mí me parece ideal para la cereza, identifico, lo recuerdo, cuando lo aproximo a mis labios siento esa textura que tiene, eso suave, un poco frío probablemente. Cuando lo muerdo, es ese ruidito, ¿no? El leve crunch, esa textura que cambia para pasar por esa superficie del más duro al más blando, y después sale ese juguito ácido, dulzón, y finalmente a medida que lo mastico se transforma en cereza. O lo que nos puede pasar con la papa frita, ¿sí? Que la miro, ya me estoy imaginando lo crujiente que va a ser, probablemente un toquecito de sal,
También lo apoyo en los labios, esta vez va a ser calentito o tibio, ¿sí? O en algunos casos, si es el de la bolsa, no. El ruido también fundamental, fundamental el ruido que acompaña en esa papa frita, y después empieza lo salado y finalmente es papa. Y bueno, y ni hablar el helado, bien frío en los labios, ¿sí? Después ese mullido con ese cremoso, ese dulzor, y finalmente ese helado de chocolate. Fíjense que de todo este proceso, si sacamos el olor, lo único que nos perdemos es lo del final, que es importante, pero uno puede usar esto para no pasar tan mal. Ahora, ¿qué ocurre con el olfato durante nuestra vida? Nosotros nacemos ya conociendo todos los olores, naciendo ya percibiendo perfectamente los olores. No. Ya en el útero sí empezamos a percibir los primeros olores, los primeros sabores, y por eso reconocemos a la madre cuando nacemos y buscamos. Pero a lo largo de toda nuestra vida vamos aprendiendo olores y así sabores, y va aumentando nuestra capacidad de identificación y de percepción. ¿Por qué? Porque las neuronas olfatorias están siempre regenerándose, ¿sí? De por sí hay un recambio constante, como es con el cabello, cada 2 o 3 meses hay un recambio, pero además más lo estimulamos o más cosas, digamos, percibe, más cosas conoce, más va generándose, más se va agrandando, por decir así. Y además en el cerebro también, el cerebro olfatorio tiene mucha plasticidad neural, o sea, también las conexiones van creciendo, las conexiones se van multiplicando, y nosotros todo eso lo vamos guardando también en una memoria olfatoria, que es la que nos permite después, por un lado, identificar, pero también los que nos permiten muchas veces tener distintas emociones acorde a las experiencias que tuvimos con ese olor, tanto lindas como feas. Ahora, del gusto se habla mucho menos. ¿Por qué? Porque en general en las infecciones virales lo que más se afecta es el olfato. Ahora, lo que estamos viendo últimamente es que el gusto también, ¿sí? Solo que en general el gusto tiene la suerte de que se suele recuperar más rápido, o sea, la capacidad de percibir dulce, salado, amargo, ácido. Y esto por lo que les contaba antes, que las papilas gustativas en realidad son la papila independiente, que se regenera muy rápido, y el nervio que manda el mensaje es separado de la papila, y son varios nervios distintos los que pueden llevar el mensaje del gusto, con lo cual en general el gusto se afecta menos, o si se afecta, que en el caso del COVID lo que daña es la papila gustativa, en general se recupera muy rápido, en pocos días, máximo 15 a 20 días. Pero lamentablemente sí se están habiendo algunas alteraciones que están tardando un poco más. Y en cuanto al sentido químico, que siempre se pensaba que no se afecta, ¿sí? Por lo menos con otros virus nunca se había descrito, con el COVID también está habiendo algunas personas que describen tanto hacia arriba como hacia abajo, o sea, un ardor, una molestia, o por otro lado, una disminución de la sensibilidad o una sensación de mucha sequedad nasal. Entonces, me había adelantado ahí. ¿Cómo afecta el virus? Como les decía, principalmente la región olfatoria, ¿sí? En el caso del COVID, se une a una célula que acompaña a la neurona, no directamente a la neurona, sino que se une a una célula que acompaña a la neurona, y al afectar esta célula, afecta la función de la neurona. El gusto también parece afectarse, en algunos casos más, en otros menos, a veces también es difícil de medir, porque muchos trabajos se hicieron preguntando, y como se confunde gusto con sabor, al principio daba muchas dudas, pero cada vez se pregunta más específicamente y cada vez también se mide, y se vio que el gusto sí se puede alterar, ¿sí? Y el trigémino, como les decía, o el sentido químico común también, aunque menos frecuente. ¿Y qué síntomas me puede dar? Normalmente en la primera etapa lo que uno nota es cambios en cuanto a la intensidad, cuantitativos, o sea, no percibir, o sea, que se apague completamente, que uno quede con lo que se llama una anosmia, o sea, falta total del olfato, o que quede descendido, ¿sí? Y es siempre repentino. En general uno puede por ahí al desayuno sentir todo bien y para el almuerzo darse cuenta que no huele y no percibe los sabores. En algunos casos puede ser en unas horas, por ejemplo, que a la noche uno note que está mucho menos y para la mañana siguiente ya estar en cero. Entonces, el descenso puede ser total o parcial. Y esto puede durar días, semanas
o meses. ¿Por qué esta diferencia de días, semanas o meses? Porque uno puede tener solo una inflamación de esa región, o sea, donde el daño no sea grande, sino que principalmente produzca una disfunción temporaria por inflamación, y entonces a los 10, 15 días o inclusive a veces antes, esa inflamación baja y entonces la función vuelve a la normalidad, porque las células no fueron dañadas del todo, sino que quedaron disfuncionantes. O puede haber un daño parcial y por eso necesito unas semanas para ir recuperando nuevas células, o pueden ser meses porque el daño fue más grande, mayor y hay mucho más para recuperar. Ahora también lo que puede ocurrir es que haya cambios en la calidad de la percepción de lo que uno huele. O sea, el más frecuente de todos es que los olores estén distorsionados, o inclusive también obviamente los sabores distorsionados, que el café lo percibís pero no es como debería ser, la carne la percibís pero no es como debería ser. Y en algunos casos todo tiene más o menos un mismo olor en diversas intensidades, o en otros casos hay algunas cosas que están distorsionadas y otras no. Y esto en general ocurre en la etapa de recuperación, ¿sí? Y uno puede pasar de no percibir nada, de no percibir nada a percibir todo distorsionado, o de empezar a percibir algunos aromas y de golpe se va distorsionando, que parece que es un retroceso, pero en realidad sigue siendo parte de ese proceso de recuperación. Y en algunos casos también existe lo que se llama fantosmia, olor fantasma, que es que uno percibe un olor en la nariz, pero no hay ningún olor presente. Esto también puede ocurrir, un poco menos frecuente que el otro, pero también puede ocurrir. Bien, y algunas frases que me han ido diciendo en este tiempo, que quizás algunos las reconozcan, algunos no, porque hay mucha variedad en cuanto a cómo cada uno lo vive. Por más que más o menos el lugar, la afección es parecida, o por lo menos el lugar de afección es parecido, los síntomas pueden variar mucho y obviamente también como uno lo vive puede variar mucho. Y uno es, por ejemplo, extraño el olor de mi hijo, extraño el olor de mi pareja, no siento mi propio olor, no sé si tengo olor a chivo, no sé si tengo olor feo, no sé si, no siento mis propios pedos, con lo cual no sé si preocuparme o no, extraño mi perfume. No tengo ganas de comer. ¿Por qué no tengo ganas de comer? Porque no es sabroso, porque no siento nada, porque no disfruto, quizás apenas le siento el dulce, salado, amargo y ácido. Y después los que tienen distorsionado. Me da miedo comer, ¿sí? Porque no sé con qué me voy a encontrar. Me da asco, asco qué, asco la carne, asco el pasta de diente, inclusive me puede dar asco besar a mi novio o mi novia, porque justamente si a mí me da asco por ahí la pasta de diente o alguna comida en particular, lo voy a poder sentir ahí. Y algunas cosas, necesito saber que se va a ir, no importa el tiempo, pero saber que en algún momento se va a ir. Necesito saber que es variado, o sea que todos nosotros tenemos distintas intensidades, no que todos lo vamos a vivir igual. Y cada uno tiene su propia intensidad de síntoma. Inclusive, recientemente alguien me decía que después de que perdió el olfato se dio cuenta cuánto se menciona los olores, que ella sentía que no se hablaba mucho los olores, pero desde que no siente se dio cuenta que frecuentemente en el día las personas mencionan algo sobre, mira cómo huele eso, fíjate ese olor, o ole esto. Bien. El gusto, por más que le decía que es mucho menos, es menos frecuente, o por lo menos suele durar menos, también puede estar descendido, también puede estar apagado. Y en algunos casos puede estar exacerbado, o sea, que uno coma cualquier cosa y lo sienta demasiado ácido o demasiado amargo. Y en algunos casos también por ahí metálico o un gusto a tierra, ¿sí? Distorsionado. Y en cuanto al sentido químico también se ha descrito mucho ardor nasal, o ardor en la boca, o una nariz demasiado seca, que hasta da la sensación de tapado, y hay mucho espacio, pero como está seca da la sensación de tapado. Bueno, ¿qué hacer? Primero hay que ver bien cómo está cada uno. Como les decía, puede variar mucho. Uno puede tener congestión o puede no tener congestión. Entonces, es importante consultar. ¿Sí? Es importante consultar para que los puedan evaluar, puedan ver cómo está esa fosa nasal, cómo está esa boca. Y además, lo ideal es poder tratar de ver mejor los síntomas y evaluar los síntomas. Entonces, por un lado, poder diferenciar esto que les decía. ¿Es un problema de olfato? ¿Es un problema de gusto? ¿Es un problema de sabor? Las sensaciones, ¿cómo están?
Sentís el frescor de un alcohol, sentís el frescor de una menta, el picor de una pimienta, de un jengibre, moco, congestión, nariz tapada. Importante lo del moco, congestión, porque esto se trata también. Más allá de lo que hablemos de la rehabilitación olfatoria, si uno está con un proceso congestivo, es importante tratar el proceso congestivo. Mirar la nariz, es importante mirar la nariz. A veces inclusive puede ser con una camarita, para mirar un poco más profundo ese techo, ese lugar que les decía ahí arriba, donde está la mucosa olfatoria. Y la verdad que ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo medir cómo está el olfato, sea intensidades o sea identificación. Y ahí uno puede llegar a hacer un estudio más largo, más completo, en el cual se miden, por un lado, distintas intensidades de un mismo producto para ver a qué intensidad uno percibe algo, y por otro lado, distintas sustancias para ver si uno las identifica. Pero también existen test breves, que siempre es bueno porque nos puede dar una idea, aunque no sean perfectos, para decir exactamente cómo uno está, pero nos da una idea de si perciben algo o no. Porque es importante para poder manejarse mejor. No es lo mismo que alguien a los 6 meses no perciba nada, a que perciba algo, a que perciba distorsionado. Por más que, en general, el primer mes mucha gente va a percibir muy bajo o nada, pero después con el tiempo cada vez es más importante poder medir, porque además para guiarlos en el tratamiento nos sirve mucho saber cuánto miden. ¿Por qué medir? Porque no siempre coincide lo que uno siente con lo que uno piensa que siente, que con lo que uno mide. ¿A qué me refiero con esto? Ha pasado que personas por ahí vienen diciendo, yo no siento nada de nada de nada. Y uno por ahí les hace el estudio y puede sorprenderse con que perciben, quizás solo algunas cositas o inclusive varias cosas. ¿Por qué? Porque una vez se habitúa a no percibir, ¿sí? Casi como un sistema de protección, y para inclusive de intentar. Entonces, de ahí importante la medición. Y a veces al revés también, uno puede estar un poco peor de lo que piensa. Y en cuanto a tomografía o resonancia, eso es muy específico, depende de las sospechas, así que menciono que puede haber estudios, obviamente, pero eso va a depender del profesional o la profesional a quien vea. Ahora, ¿por qué es tan importante el olfato? Porque no sé si les habrá pasado, pero en charlas muchas veces antes de todo esto, mucha gente que yo conocía decía, si tengo que perder algún sentido, sería el olfato, porque no es tan importante. Sin embargo, después creo que todas las personas, casi todas que conocí que perdieron el olfato, cuando lo tuvieron que vivir, no fue tan así la respuesta. ¿Y para qué nos sirve? La verdad que es un sentido muy importante, es uno de los más antiguos. Nos sirve de vigilancia, de protección, de alerta. ¿Qué significa esto? Percibir un olor a gas, a quemado, sustancias tóxicas, ¿sí? Poder detectarlas, digamos, a tiempo como para uno desde alejarse de una sustancia tóxica o advertirse de un incendio o de un escape de gas y poder resolverlo. Por otro lado, la comida en mal estado, ¿sí? Una leche en mal estado, una comida que uno guarda en un tupper. La boca algo percibe, sí, justamente donde más uno tiene percepción del amargo es en la base de la lengua, porque la idea es que si llega ahí algo muy amargo, más allá de lo que uno estaría habituado, poder escupir. Pero el aroma muchas veces nos avisa antes. Por otro lado, el disfrute de las comidas, el disfrute de los olores ambientales, ¿sí? Las relaciones afectivas, fundamental, ¿sí? Los hijos, las hijas, parejas, amigues. El reconocimiento propio, ¿sí? Nosotros todos tenemos nuestro propio olor y reconocernos nuestros olores agradables, no agradables, todos nuestros olores. Y en las relaciones sexuales también es fundamental. ¿Y qué hago mientras todavía no tengo olfato? O si está raro o alterado. Si no tengo muy poco, bueno, en cuanto a lo que es vigilancia y protección, controlar más de cerca, fijarse bien cómo está la parilla del gas cuando cocinaron, estar cerca cuando cocinan. Si va a ser una comida muy larga, poner un reloj recordatorio, no ponerse a hacer algo que los atrapa mucho si están justo cocinando. Colocar fecha en las comidas que ya estén abiertas, sea un tupper o un sachet de leche, colocarle una fecha, entonces uno puede calcular los días esperables hasta que se pueda arruinar. En cuanto a las texturas, esto que les decía, si el ojo, la textura, los sonidos, todo eso influye, jugar un poco con eso, con distintas texturas, con distintos colores, con distintos picores. A veces también hay colegas que dicen, bueno, también algunas comidas hacerlas sin pensar demasiado, porque si no, si en cada comida
uno recuerda todo lo que no percibe, puede ser un poco duro, pero por ahí las dos cosas, a veces estimularse con otras cosas y otras veces comer relativamente rápido o no tan rápido, pero sin pensar demasiado. En las relaciones afectivas, bueno, si no tenemos ese aroma de nuestro hijo, hija, pareja, bueno, caricias, quizás caricias con la cara, con la nariz, con la oreja, abrazos, sonidos, oír el sonido del corazón, el reconocimiento de los propios olores. El miedo muchas veces es esto a que no sé si huelo mal, es ir conociendo el ritmo, cuándo sería normal que me toque y obviamente si convivo con otras personas pedir ayuda. Y en las relaciones sexuales usar todo lo demás, lo visual, lo táctil, lo gustativo. ¿Por qué la rehabilitación olfatoria? ¿De qué nos sirve o cuál es la idea o cuál es el resultado de hacer una rehabilitación olfatoria? Por un lado, la neurona receptora olfatoria, que dijimos que está en la nariz, se regenera, ¿sí? La exposición regular a olores ayuda a esta regeneración, ¿sí? Y el entrenamiento olfatorio justamente mostró que sí mejoraba la función. Una de las razones es por esto, por el aumento de respuesta a nivel de la mucosa olfatoria. Acá este pequeño dibujo muestra cómo estas células de acá, que se llaman células basales, que son tutipotenciales, forman nuevas neuronas. Y esto lo vamos haciendo a lo largo de nuestra vida, pero más se activa todavía cuando tenemos un daño y más lo podemos ayudar a estimularse con valga la redundancia, con la estimulación con olores. Por otro lado, también el bulbo olfatorio se vio que aumenta, o sea que llega más actividad acá, con lo cual esto también se activa. Y además aumenta el tamaño de distintas estructuras en el cerebro, con lo cual también esa zona trabaja más por la estimulación, crece más y puede ayudar a mejorar nuestra función olfatoria. Y además se vio que aumentan las conexiones, y algo muy importante acá es el sentido químico que habíamos mencionado. El sentido químico y el olfato también trabajan conjuntamente, y la estimulación olfatoria y la estimulación trigeminal, o sea, serían olores intensos, ayudan a aumentar la conectividad cerebral. Un pequeño paréntesis de la parosmia, para tratar de entender por qué yo podría tener 20 olores distintos que yo perciba parecido o casi iguales, apenas con pequeñas diferencias de intensidad. Porque cada olor que nosotros percibimos en realidad estimula un grupo de receptores, ¿sí? Y esa combinación de estimulación de ese grupo de receptores es lo que hace ese olor. Por ejemplo, el chocolate tiene un grupo, el café tiene otro grupo, la cereza tiene otro grupo, la carne tiene otro grupo. Ahora, distintos aromas pueden estimular los mismos receptores que otros aromas, es solo que esa combinación justa es la que no hacen. Entonces acá hay un pequeño esquema donde tenemos las distintas letras de la palabra chocolate, café y cereza. Ahora, no todos los receptores están activos todavía, sino que tenemos el receptor para la C, para la A, otro para la C, para la E, para la A y otra E. Con lo cual, fíjense que tanto el chocolate como la cereza como el café tienen todos esos mismos receptores, o sea que cada uno de esos tres estimula esos mismos receptores produciendo un mismo olor. ¿Sí? Forma muy básica de explicarlo, pero básicamente es la falta de ciertos receptores va a hacer que muchos olores puedan estimular más o menos los mismos. Por otro lado, otra opción es, ¿sí? Y muchas veces la combinación de todas estas opciones, que cuando se forma la nueva neurona y tiene que mandar su proyección, su acción hasta el bulbo, no lo manda al lugar correcto. O sea, por ejemplo, todo este grupo tendría que mandarlo acá, este grupo acá, este grupo acá, este grupo acá. Pero resulta que una de las neuronas de acá en realidad se pierde y lo manda para acá. Y una de las neuronas de acá se pierde y lo manda para acá. Y termina creando otro olor, porque también en el bulbo hay un orden de células para un cierto olor. Y por último, que el bulbo olfatorio también no funcione y que su acción de regulador y de inhibidor tampoco funcione tan bien y entonces todo funciona un poco más descalibrado. Entonces, ¿por qué serviría la rehabilitación en este caso? También por lo mismo, por activar nuevas neuronas,
por mejorar el mensaje hacia arriba y por mejorar la función del bulbo olfatorio, además del resto del cerebro. Bien, ¿qué es lo más importante de este tratamiento? Hacerlo, y hacerlo todos los días, y hacerlo por bastante tiempo, ¿sí? Con más detalle sería oler todos los días, 2 veces por día. Idealmente olores que uno ya conozca, porque la idea es aprender nuevamente o reaprender, redescubrir ese olor. Entonces, idealmente olores que uno ya conozca y que sea un olor específico, porque si yo huelo limón, voy a ir aprendiendo este olor es limón. Ahora, si yo huelo una mezcla de limón, pomelo y menta, y no sé bien qué estoy oliendo y qué estoy aprendiendo. Entonces, si ya de por sí no percibo bien, o ni hablar si además tengo distorsionado, y practico con algo que es una mezcla, va a ser más difícil, o se me va a hacer más mezcla, ¿sí? Entonces, un olor específico, idealmente olores que conozco, todos los días, 2 veces por día. ¿Y cómo inhalo o cómo huelo o cómo practico? Es una inhalación suave, ¿sí? Pero prestando atención, a conciencia, o sea, ese rato toda mi atención está en eso que yo estoy oliendo, ¿sí? Sabiendo lo que es, o sea, que yo primero tengo que mirar lo que es, huelo, pensando en lo que es, y solo unos 10, 15 segundos. ¿Por qué? Porque después uno ya cada vez percibe menos. Y 10, 15 segundos son más o menos 2 o 3 inhalaciones, ¿sí? Esto es lo que más está descrito. Después vamos a ir viendo algunas variantes. Y se habla muchas veces de elegir diversos grupos, ¿sí? O cierta variedad de olores. ¿Por qué? Para estimular de alguna forma diversas áreas. Hace ya muchos años, ¿sí?, se describieron varios grupos de olores, ¿sí? Algunos de los cuales es el floral, el frutal, aromático, que sería como la canela, resinoso, que es como una menta, pero además también feos, ¿sí?, o quemados. Se decidió que el feo y quemado era difícil de usar, entonces se eligió al comienzo estos 4 grupos, ¿sí? Y oler de esos 4 grupos. ¿Por qué? Porque tratar de estimular diversas cosas y diversos estilos de olores. Ahora, ¿tenemos que usar aceites o podemos usar elementos de la casa? Ambas cosas. Pero es muy importante la intensidad. Entonces, la mayoría de los trabajos usaron aceites. ¿Pero por qué? Porque siempre que uno hace un trabajo en medicina, tiene que ser algo que uno puede medir. Entonces, la forma de asegurarse que todos los pacientes hicieran lo mismo con la misma intensidad era darle a todos aceites con los mismos olores, que en este caso eligieron 4 olores para elegir uno de cada grupo. Entonces, 4 olores todos los días, 2 veces por día, en aceites, porque entonces uno podía regular cuánto es. Y realmente uno decir si fue la rehabilitación lo que sirvió o no, y no dudar que si era lo que usabas como tal. Entonces, los trabajos fueron la mayoría con 4. ¿Ahora es obligatorio 4? No, sí es obligatorio el hacerlo todos los días y sí un tiempo determinado con un cierto olor o con un cierto grupo de olores, ¿sí? Entonces, sí es muy importante que digamos que uno elija solo uno y todos los días haga con uno por ahí durante 3, 4 semanas, y después cambie y use otro distinto durante otras 3, 4 semanas, o se puede elegir 4 y hacer 4 meses con los mismos 4. Sí es importante que cada olor que uno elija tenga que ser durante un tiempo, porque estamos aprendiendo, estamos estimulando y estamos aprendiendo, y el ciclo de regeneración necesita un tiempo, ¿sí? De por sí, si uno fuera a empezar de cero, el ciclo para hacer todo, desde producir la neurona, el axón, que llegue hasta el bulbo olfatorio y se hagan todas las conexiones, son unas 8 semanas. Si uno quizás todavía está en un parcial, en menos tiempo va a notar mejoría. Pero si uno está en cero, en 1, 2 o 3 semanas, no va a notar tanto, va a empezar a notar un algo, pero necesita tiempo para llegar a un resultado más definitivo, más concreto. Y la otra discusión es qué uso. ¿Tengo que usar aceites o puedo usar cosas que yo tenga en mi casa? Lo importante es intensidad. Y acá tener en cuenta también qué grado de pérdida uno tiene o qué estilo de alteración uno tiene.
Como les decía, los trabajos fueron todos con aceites. ¿Qué es lo que tiene de ventaja el aceite? Que yo puedo, en un frasquillo chiquito, tener muy concentrado un aroma, ¿sí? Siempre hablando de aceites de cierta calidad, ¿sí? Con los elementos de la casa no siempre es posible. Ahora, uno podría usar una esencia vainilla, que es bastante intensa, un dentífrico, que tiene un mentol o mentolado, el Vivaporub, que aunque ha bajado un poquito la intensidad, también es bastante bueno. Ese sí es un mix sin alcanfor con mentol, pero a veces igual es bueno cuando uno está con una pérdida importante para activar aunque sea el trigémino. El café molido, la naftalina, que también muchas veces viene muy baja intensidad, pero se puede conseguir algunas intensas en las ferreterías. Y acá las otras opciones como cítrico, limón o naranja, ahí yo les diría que si están en un más o menos, o sea, si tienen una hiposmia moderada, seguro lo pueden usar. Ahora, si ustedes están en una anosmia o una hiposmia severa, quizás todavía la naranja naranjo, el limón limón pueda costar un poco más, pero es una opción. Y algo muy importante siempre es activar el olor. Eso significa raspar o rallar la cáscara de la naranja. La cebolla y el ajo también son buenas opciones. El jabón en polvo también es bastante intenso. Ahora, ¿por qué estos frasquitos acá abajo? Porque la idea es armarse igual el kit. ¿Por qué? Este tratamiento es de largo plazo. Normalmente son por lo menos 4 a 6 meses. Y para poder tener esa constancia durante tanto tiempo, la idea es que el tratamiento sea lo más sencillo posible, ¿sí? Así como uno por ahí puede tomar una pastilla, ¿sí? Para la hipertensión y es más fácil que hacer gimnasia y dieta, etc. En este caso lo más importante es el ejercicio y hacerlo todos los días. Entonces simplificar lo más posible. ¿Qué significa? Yo puedo agarrar distintos frascos que yo pueda tener, ¿sí? Idealmente de vidrio, ¿sí? Y dentro del frasco colocar lo que yo necesite. Por ejemplo, acá puedo poner café en polvo, o puedo poner un chocolate cortado rallado, o puedo poner la esencia de vainilla, ¿sí? O también puedo poner los aceites, ¿sí? Preparar los aceites en los distintos frascos. Porque acá, creo que les mostraba, este es un set que ya está armado y que se puede comprar armado. No en todos lados ya existe un set armado. Ejemplo, acá no existe un set armado. Entonces, pero uno se lo puede armar con comprar los aceites, comprar los frasquitos, colocar un poquito de algodón, más que todo para que no se rebalse, y colocarle unas 20 o 30 gotas del aceite, y más o menos cada 20 días vuelven a colocar otras 20 o 30 gotas de aceite. ¿Se podría oler directamente el frasco original? Sí, pero a veces pueden ir contaminándose, entonces es bueno colocarlo en un lugar que uno renueve. Pero igual, como les decía, lo importante es cumplir, con lo cual lo que más puedan cumplir. Y el tiempo que les decía, normalmente se habla de por lo menos unos 4 a 6 meses. Obviamente esto va a variar. Alguien que ya empezó a recuperar solo, quizás en poco tiempo ya encuentra una meta que quería. Alguien que esté en cero, probablemente tarde un poco más. Y la parosmia puede tardar, porque uno puede ir notando pequeños cambios y que se vaya de alguna forma limpiando el olor, pero hasta lograr que realmente el olor sea como uno le gustaría o que esté lindo, agradable o bastante definitivo, puede tardar varios meses, inclusive un año. Es fundamental el tema de los grupos, ¿sí? O sea, sí o sí tengo que hacer los 4 grupos. No es fundamental hacer, como les decía, los 4 olores con los 4 grupos desde el comienzo, pero sí es bueno variar estilos de olores o grupos de olores, ¿sí? O sea, elegir desde distintas especias, elegir dentro de lo que llaman aromáticos, sería la canela, la lavanda, el clavolor, el orégano. Elegir algo mentolado, alcanfor es bueno, especialmente al comienzo porque estimula mucho, es más intenso, una esencia de vainilla. Por otro lado, la fruta también, porque vamos a ir agarrando diversos estilos. La flor es lo más difícil de practicar si uno no tiene aceites, ¿sí? Pero también se puede, y muy importante, frotar la flor. Pero quizás ya para llegar a las flores es necesario por ahí un aceite. Y acá de vuelta la pregunta a los olores, perdón, lo de 4 olores es porque en realidad casi todos los trabajos descriptos es con 4 olores, pero porque el primero fue con 4 olores.
Entonces, el segundo trabajo, que su pregunta era si más tiempo era mejor, repitió los mismos 4 olores, pero más tiempo. El otro trabajo quiso averiguar si la intensidad era importante. Entonces, los mismos olores, pero más y menos intensos. Y otro trabajo se hizo la pregunta de qué ocurre si cambio olores. Con lo cual empezó con los mismos 4, pero después cambió por otros 4 a los 3-4 meses. ¿Y qué vieron? Que variar olores es importante, ¿sí? Por eso es importante mantener una constancia con uno o varios olores, pero después cambiar por otros olores. Y lo otro que se vio también es más tiempo mejor, ¿sí? Así que la conclusión, ¿es importante hacer los 4 juntos? No, pueden empezar con 2, ¿sí? Pero por un tiempo y después ir variando por otros 2. ¿Cuánto tiempo? Muy variable, pero les diría por lo menos darse 4 meses para ver si algo ocurre, y quizás más también, especialmente si empezaron muy temprano. ¿Y qué pasa si freno? Esto fue otra pregunta que también se hicieron, porque en algún momento había una duda de si yo practico 4 o 5 meses, que es un tiempo clásico que se vio que tiene bastante buen resultado. ¿Qué pasa si yo freno? Si yo llegué hasta una cierta meta y decidí hasta acá llegué. ¿Vuelvo marcha atrás o no? Se sospechaba que podía ser. Y parece que no, que en general, si uno logra una meta después de 4 o 5 meses, eso en el tiempo se mantiene. Esto es importante porque uno a veces se cansa. Entonces quizás uno puede hacer 4 meses muy concentrado e inspirado, que ya es una suerte, hacerse un descanso y volver a empezar. Bien, entonces el resumen de lo que sería hacer esta rehabilitación clásica, que es en la casa, ¿sí? Cada uno por su cuenta, viendo a la persona que lo siga por ahí cada 2 meses, cada 3 meses, a veces un poco antes, para asegurarse de que no abandonen, ¿sí? Es oler todos los días, 2 veces por día, inhalando suave, a conciencia, concentrado, 10 segundos cada uno. Cada olor que sea algo específico, no mezclas, de 1 a 4 olores, durante un tiempo determinado, puede ser 1 a 3 meses, depende cuántos elijan, y luego cambiar. Y un total, como les decía, más o menos unos 6 meses. En cuanto a aceites o elementos de la casa, depende mucho dónde ustedes estén y además sus posibilidades. Pero es importante que sea relativamente intenso, especialmente los que están en anosmia, es importante que sea más intenso. Y armarse ustedes el kit, porque lo más importante es cumplir. Y uno el primer mes empieza muy inspirado, pero después con el tiempo, dependiendo si uno mejora o no, se puede ir pinchando, digamos, ¿no? Como pasa con muchas cosas a largo plazo. Ahora, ¿es esta la única opción que hay? No, existe descripto, y eso justamente es lo que nos va a contar ahora Roxana Clerici, que es una rehabilitación más de cerca, con mayor acompañamiento, ¿sí? Que ayuda mucho por esto que les decía, que uno puede ir pinchándose, ¿sí? Sintiendo que esto no va a ir a ningún lado, porque es largo, y uno probablemente no note mejoría la primera semana, o 2 o 3, pero además porque algunos casos realmente son más difíciles y requieren más acompañamiento. Así que ahora le paso a Roxana Clerici, es fonoaudióloga del Hospital de Clínicas, tiene muchísima experiencia en deglución, pero además muchos años de experiencia en rehabilitación del olfato y sabor, o neurorehabilitación, como podríamos decir, de olfato y sabor. Así que bienvenida, Roxana, muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Patricia, por haberme invitado a que ustedes conozcan la rehabilitación que estamos haciendo en el Hospital de Clínicas. Gracias al Hospital Italiano por haberme abierto las puertas para que lo pueda mostrar. Y obviamente gracias a todos los pacientes y toda la gente que está del otro lado de las pantallas y que nos está escuchando, ¿sí? Voy a compartir pantalla. A ver ahí. A ver.
Bien. Reproducir desde el principio. Ahí estamos. Bueno, como dijo Patricia, yo trabajo en el Hospital de Clínicas desde hace unos cuantos años, ¿para qué vamos a contar, no es cierto? Y estoy como fonoaudióloga de planta permanente en el hospital, en el servicio de lenguaje y comunicación y disfagia. Y en el año 2015 se acercaron algunos otorrinos para pedirme que hiciera una rehabilitación del olfato y del gusto, pero desde un enfoque o desde desde un enfoque fonoaudiológico, ¿no? Porque no había hasta ahora una rehabilitación que tuviera en cuenta un enfoque integral del olfato y del gusto. Entonces, lo primero que uno hace cuando empieza a trabajar en esto es empezar a ponerse a estudiar y a tomar conocimiento acerca de cómo poder llegar a hacer una rehabilitación. Lo primero que les cuento es que para mí en ese momento el olfato y el gusto eran dos sentidos que eran muy poco importantes, muy poco importantes. Y esto, Patricia se ríe, ¿no? Porque creo que hasta que uno no se mete en este tema, no empieza a tomar en cuenta o no toma dimensión de la importancia que tiene el olfato y el gusto, y entonces dice, ¿cómo voy a rehabilitar esto? Y en realidad es uno de los sentidos, no sé si el más importante, pero es sumamente importante. Entonces, bueno, a partir de ahí empezó esta rehabilitación. Obviamente que la cantidad de gente que teníamos para rehabilitación era muy poca, muy poca. Pero bueno, vino el COVID, trajo las secuelas, y acá se hizo conocido el olfato y el gusto, ¿no es cierto? Y se empezó a disparar en todos los medios de comunicación y en todos los consultorios las secuelas, o sea, el síntoma con que se iniciaba el COVID y las secuelas que dejaba el COVID. Y a partir de ahí se empezó a hacer conocido los entrenamientos olfatorios y la rehabilitación olfatoria. Antes que nada, y Patricia habló un poco de esto, nosotros cuando empezamos a abordar esta patología, primero pensamos para qué es importante el olfato y el gusto, porque no lo conocíamos. Entonces, bueno, esto de decir es un sistema de alarma, porque nos ayuda a protegernos, a que si hay un incendio nos demos cuenta, si hay algo que se está quemando, si hay un alimento en mal estado. Esto para nosotros es fundamental. A lo mejor no nos damos cuenta en el quehacer diario, pero cuando no tenemos el olfato ahí nos damos cuenta. Lo mismo que poder sentir el olor de una flor o un perfume o el olor a nuestros hijos. Que ahí eso me parece que es lo más importante, ¿no? Tiene que ver con o estimula las conductas sexuales. Y esto por ahí tiene que ver con el no poder percibir, si lo tenemos que ver desde un punto de vista médico, no poder percibir las feromonas, que son los que nos permiten desarrollar la conducta sexual. Entonces, muchas veces podemos decir, uy, me está pasando algo con mi pareja, ya no siento lo mismo. Y entramos en algún tipo de conducta depresiva o de afección emocional, porque decimos, no estoy desenvolviéndome de la misma manera que antes, ¿qué me está pasando? Y por último, con las conductas emocionales y los recuerdos. Para mí esto también es algo muy importante. Pensar que quién no tiene el recuerdo de ir al mar y decir, uy, me acuerdo de mis vacaciones en el mar, ¿no? El olfato es un disparador directo a la memoria. Y esto para mí me parece que es sumamente importante porque no sé si todos los sentidos lo tienen, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no lo tenemos? Yo creo que el factor más importante o la consecuencia más importante que nos trae su pérdida es la desnutrición. Y acá tenemos mucha gente que nos dice que bajó de peso.
baja de peso porque no le gusta comer, no quiere comer, no le encuentra el sentido a comer. Todo es lo mismo, entonces no hay placer por la comida. Después, las dificultades, lo que tiene que ver con la seguridad y la vigilancia, es decir, la dificultad para detectar los peligros ante los que estamos expuestos. Quien dice un cortocircuito que puede haber en la casa, no nos damos cuenta. Entonces son pequeñas cosas que nos damos cuenta cuando no lo tenemos. Después, otra de las pérdidas es darnos cuenta si estamos limpios, si estamos sucios, si nuestra casa está limpia, si está sucia, cómo está la ropa. Bueno, también a nivel sexual y a nivel social. Yo creo que esto es algo muy importante. Todas las reuniones sociales, ya sea con amigos, con familia o en el trabajo, hay una comida o una bebida de por medio. Y el no poder disfrutar y participar de toda la situación nos hace aislar, nos hace decir, no quiero ir. Y todo esto lleva a mucha angustia, a una afección más desde lo emocional. Entonces, ¿cuán importante es el olfato y el gusto? Muy importante. Y creo que no le damos la suficiente importancia. Y para eso recalcamos todo esto, ¿no? Para que ustedes lo entiendan y sepan que entendemos por lo que están pasando. Cuando yo me planteé el tratamiento, fundamentalmente lo planteamos desde el punto de vista de mejorar la calidad de vida de todos los pacientes. ¿Qué quiere decir esto? De tratar de maximizar su capacidad de olfato y de gusto, de que tenga el olfato y el gusto el mejor rendimiento posible, ¿sí? Y así, de esta manera, íbamos a disminuir el déficit funcional y social que traen todos los pacientes o que presentan todos los pacientes. ¿En quiénes aplicamos este tratamiento? Al principio nosotros lo tratábamos en casos, en diferentes trastornos o en menos casos. Lo tratábamos en resfríos a repetición, rinitis alérgicas o sinusitis. También lo podíamos tratar en pacientes que tenían traumatismo de cráneo, es decir, en aquellos pacientes que se habían golpeado la cabeza o la cara y tenían alguna lesión en la zona del nervio olfatorio. Lo trabajamos, lo trabajamos en enfermedades virales, ¿sí? Es decir, en aquellas infecciones de las vías respiratorias altas que eran de origen viral. Lo que pasa es que ahora se agregó el COVID, ¿sí? Luego lo empezamos a trabajar en enfermedades neurodegenerativas. ¿Cuáles son las enfermedades neurodegenerativas? Algunas de ellas son el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, hay otras, pero lo que quiero decir acá, y es importante, es que estas enfermedades comienzan con pérdida de olfato. Entonces, como nosotros en el hospital trabajamos con centros o con talleres para pacientes que presentan Parkinson, lo hemos implementado y la verdad que hemos tenido buenos resultados, muy buenos resultados. Es más, los pacientes lo piden porque es una de sus molestias. También hemos trabajado con pacientes que tienen presbiosmias, es decir, en aquellos pacientes que sienten que perdieron el olfato y que es por un envejecimiento natural, y también en causas idiopáticas, es decir, donde no hay una causa médica aparente. Lo que se cree es que es por trastornos o psicológicos o psiquiátricos. Y hoy, últimamente, lo estamos aplicando en pacientes laringectomizados, ¿sí? Que son aquellos pacientes que han sido operados de cáncer de laringe
y se hace, no tienen, tienen las vías aéreas diferentes, es decir, ellos ya no toman aire por nariz, sino que toman aire por el traqueostoma porque han sacado la laringe. En todos los pacientes que hemos aplicado el tratamiento tiene muy buenos resultados, depende por supuesto de cada patología, ¿sí? Pero los pacientes sienten que les sirve. Ahora bien, ¿en qué nos basamos? Nos basamos en esto que contó Patricia hace un rato, nos basamos en que nosotros pensamos que tenemos que rehabilitar teniendo en cuenta cómo funciona el olfato, el gusto y este sentido quimioestésico, ¿sí?, de los pacientes en la vida diaria, en la vida cotidiana. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros, si bien hablamos de lo que es el olfato o hablamos del gusto por separado, sabemos que no es así, sabemos que trabajan de manera integral, sabemos que trabajan de manera conjunta y donde a veces, como decía Patricia, es muy difícil decir cuánto es olfato y cuánto es gusto y cuánto es sentido trigeminal. Entonces, bueno, un poco repitiendo, pero para que entiendan en qué se basa la rehabilitación nuestra, es, si yo tengo un café adelante mío, lo primero que hago es olerlo, ¿sí? Y ese olor va a entrar por la nariz, va a estimular ese bulbo olfatorio y a través de las vías nerviosas va a ir hacia las áreas corticales donde se procesa esa información olfatoria. Después, ese café, yo lo agarro, lo tomo, ¿sí?, lo llevo a la boca y cuando lo tengo en la boca voy a tener información que tiene que ver con el volumen de ese sorbo, con el tamaño, la consistencia, la temperatura, el gusto, esos gustos básicos que había hablado Patricia, dulce, ácido, amargo y salado, y va a transportarse el bolo y se van a desprender una serie de partículas o deodorantes que por vía retronasal, ¿sí?, van a estimular ese bulbo olfatorio. Entonces, nuevamente, la información olfatoria va a ir por esta misma vía hacia los centros de procesamiento cortical. Pero también, ¿sí?, a través de un montón de terminaciones nerviosas que se encuentran en la cavidad oral, van a ir transportándose todas esas sensaciones perceptuales que le van a permitir al individuo definir las características de ese café. Como decía Patricia, todas esas características de frío, de caliente, de dulce, de amargo, de suave, de fuerte, ¿sí?, y que conforman lo que es el sabor. Entonces, teniendo en cuenta todo este proceso, ¿sí?, ¿qué es lo que va pasando cuando nosotros degustamos? Es que nosotros hablamos, ¿sí?, de una rehabilitación o de una neurorehabilitación. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente olemos, no solamente degustamos, sino que nosotros identificamos con un nombre, ¿sí? Entonces, nuestra identificación tiene que ver con el significado que le damos. Esa identificación ¿sale o surge de la nada? No, surge de un proceso de aprendizaje que venimos haciendo desde que somos niños, ¿sí? Desde que comenzamos a interactuar con la alimentación que nos da nuestra mamá. Entonces, que empezamos a saber y a conectarnos con el sabor, el olor y los significados. Entonces, nuestra rehabilitación lo que va a hacer es trabajar, por un lado, ¿sí?, con el entrenamiento olfatorio que contó Patricia, ¿sí? Nosotros sabemos que hay bases científicas que avalan que el entrenamiento olfatorio, ¿sí?, restaura o reconstruye las neuronas olfatorias. Entonces, para nosotros es importantísimo trabajar el entrenamiento olfatorio, pero también trabajamos entrenamiento olfatorio
más una serie, ¿sí?, de características que se van a ir dando en la medida que trabajamos también la degustación y que van a permitirnos caracterizar ese aroma y ese gusto. Y nos va a llevar al reaprendizaje del significado de los aromas. Es decir, ¿qué significa el reaprendizaje del significado de los aromas? Significa o bien que recuperamos el significado de la memoria olfatoria, o bien formamos uno nuevo porque lo hemos perdido. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decimos que es una neurorehabilitación? Porque va a ser uso de estrategias específicas para que el individuo recupere la funcionalidad del olfato y del gusto basados en mecanismos de reaprendizaje y de plasticidad neuronal. Es decir, nosotros vamos a utilizar una serie de actividades que nos van a permitir aprender de nuevo esos significados, de esos aromas. Por lo tanto, esta rehabilitación integral, ¿sí?, nosotros lo vamos a llamar como un entrenamiento multisensorial, porque vamos a trabajar con el olfato, con el gusto, con el tacto, con el oído, con los ojos o con la visión, ¿sí?, pero teniendo en cuenta que todos esos estímulos periféricos van a estar trabajando en conjunto con el procesamiento central, ¿sí? Entonces, digamos que esto es un poco la justificación de nuestro tratamiento. Pero ¿qué es lo que más les importa a ustedes? Es cómo son las sesiones, cómo las hacemos, ¿sí? Pero no podemos dejar de explicarles un poco en qué se basa. Nuestras sesiones en general son individuales, en general no, son individuales, son personales. ¿Por qué? Porque tienen en cuenta primero la edad del paciente. Nosotros no podemos rehabilitar a un paciente de 30 años igual que un paciente de 60 o 70 años, como dijo Patricia. Hay una pérdida y un deterioro de lo que es el olfato. Entonces tenemos en cuenta la edad. Tenemos en cuenta la etiología de la pérdida del trastorno del olfato y del gusto. ¿Por qué se perdió? Tenemos en cuenta también cuánto es la pérdida que tiene de olfato. ¿Es una pérdida leve, es una pérdida moderada, es una pérdida severa? ¿O está directamente sin olfato, es decir, con anosmia? Y algo que para mí es muy importante es la historia olfatoria del paciente. ¿Es un paciente que era muy activo con el olfato y el gusto? Porque tenemos pacientes que son que les gusta olfatear, que les gusta sentir el aroma todo, degustar, que catan vinos, que saborean comidas. Entonces, hay pacientes que tienen muy presente en su vida, desde que nacieron, el olfato y el gusto. Y hay otros pacientes que comen, hay otros pacientes que ni siquiera sienten si hay un rico o un feo olor, pueden decir, qué feo olor hay y listo. Entonces, esto es importante, porque a partir de ahí nosotros hacemos una rehabilitación que es individual y personal. Y acá es donde nosotros decimos, ¿son pacientes o son participantes del tratamiento o usuarios que nos exigen y nos piden y participan de cómo hacemos este tratamiento? Para mí son usuarios, son participantes. A mí me gusta que el paciente me diga, yo quiero empezar por este olor porque es el que yo más siento o yo más molesto me siento de no sentirlo. Entonces, partimos de esa premisa. ¿Cómo son las sesiones? Las sesiones son semanales, es decir, una vez por semana y no más de 20 minutos. ¿Por qué no más de 20 minutos? ¿Por qué? Porque nosotros, y esto ustedes se van a dar cuenta muy rápido, cuando van a la perfumería y quieren elegir un perfume, el primero, la primera fragancia la huelen bien. La segunda, más o menos bien. La tercera se confundieron, ya no se acuerdan cómo era la primera. Entonces,
Primero, hagamos sesiones muy cortitas y bien específicas. ¿Cuánto dura el tratamiento para nosotros? Cuando empezamos a aplicar el tratamiento y tomamos a una población para ver cómo era el resultado, lo aplicamos solamente en 4 meses. Y nos dimos cuenta que nos quedábamos cortos, que necesitábamos más meses. Y pusimos hoy por hoy que el tiempo de duración de este tratamiento tiene que durar 6 meses. Y eso depende de cada paciente. Hay pacientes que quieren aprender o reaprender más aromas. Y hay otros pacientes que con los aromas básicos les alcanza y les sobra. Entonces, estos tratamientos dependen específicamente de cada paciente. ¿Cómo es el ambiente en que nosotros trabajamos? Bueno, hoy tenemos la telepráctica. Y cuando hablamos de la telepráctica, nos encontramos con algunas dificultades para poder hacer los tratamientos como los hacíamos antes. Pero bueno, todo se puede aprender y en eso estamos, pero lo que le pedimos al paciente, si bien antes trabajábamos en un consultorio donde lo ventilábamos entre paciente y paciente, ahora lo que le pedimos es que en su casa ubique una habitación donde sea ventilada, donde no esté cerca de la cocina, no esté cerca del baño, y que él esté bien higienizado, no se haya puesto perfumes y no haya fumado, y que tampoco haya olor a cigarrillo en el ambiente. ¿Con qué trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos con aromas reales, es decir, sí trabajamos con los frascos, trabajamos con el limón, con naranja o con el aroma que queremos, pero en el frasquito, y también trabajamos con el objeto, es decir, con el limón, con el fruto del limón, ¿sí? Entonces, trabajamos con las dos cosas, porque tampoco debemos dejar de lado la evidencia científica que nos está mostrando todos los entrenamientos olfatorios, ¿sí? Entonces, sobre eso tenemos que seguir trabajando. ¿Cómo comenzamos? Nosotros comenzamos, obviamente, la primera sesión hasta que enseñamos es un aroma, pero como nos vemos semanalmente, seguramente vamos a trabajar con 2 aromas. Y esos aromas que vamos a trabajar, los vamos a trabajar no solamente a través del olor, sino también que lo vamos a trabajar a través de la degustación, de la palpación, de la visión, o sea, con todos los sentidos. Y en este tratamiento, fundamentalmente, nosotros lo que llevamos o que le hacemos llevar al paciente es un registro de lo que le va pasando cada vez que él va practicando. Y esta práctica es igual a lo que dice Patricia, tiene que ser diaria, 2 veces por día, ratitos, y hay algo que es muy importante para nosotros, y es que olfateen, es decir, que olfateen todo. Entonces, pedimos que en ese registro vayan haciendo una anotación de su evolución, de cómo va evolucionando su olfato y su gusto. ¿Con qué aromas trabajamos? Bueno, nosotros trabajamos, acá yo traje 4 categorías de aromas. Ustedes piensen que nosotros trabajamos con aromas reales de la vida diaria de cada paciente. Entonces, yo acá puse 4 categorías básicas, ¿sí? Pero estas categorías pueden ampliarse de acuerdo a la demanda de ese participante, de ese paciente, ¿sí? Porque, por ejemplo, la primera categoría y la más básica que tiene que ver con los alimentos, tiene que ver, por ejemplo, con decirles que vamos a aprender vainilla, café, cebolla, ajo, chocolate, olor a pollo, carne, etc. Después, los frutales, trabajamos todos los cítricos, pero también trabajamos banana, manzana, frutillas, arándanos, etc. Pero también podemos agregar la categoría de las especies, si estamos hablando de lo que es alimentos. Podemos agregar la variedad de plantas, podemos agregar distintas categorías de aromas, pero eso depende específicamente de la demanda. Después trabajamos con los químicos, y acá yo llamo químicos
a todo aquello que tiene que ver con elementos químicos, como puede ser el alcohol, acetona, algún thinner, pero también tiene que ver con el jabón que utilizamos todos los días, las cremas, talco, jabón en polvo, es decir, productos químicos en general, ¿sí? Y la cuarta categoría, que es una categoría importante, es la de los olores alarmantes. Y acá tenemos que ver con el olor del fósforo, del humo y el quemado. Si bien nosotros en todas las categorías anteriores le pedimos a los pacientes que trabajen en sus casas, esta es una categoría que la van a trabajar solamente con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos que ustedes corran riesgos. Ustedes tienen una disminución del olfato. Y estas son situaciones peligrosas. Entonces nosotros trabajamos con ustedes. Por lo menos hasta no sentir que ustedes estén recuperados, ¿sí? O que estén mejor. ¿Cómo vamos a elegir los aromas para trabajar en cada uno de los pacientes? Bueno, esto es un abanico muy grande, pero cómo los seleccionamos va a ser en función del sexo. A ver, a las mujeres nos gustan más las cremas, los productos de limpieza, a los hombres les puede gustar más todo lo que es pinturas, aguarrás, aceites, ese tipo de cosas. Después, en cuanto a las profesiones, y acá vamos, no es lo mismo tener un paciente que tenemos que es un chef, un paciente que sea un repostero, un enfermero, a que sea un electricista. ¿Por qué? Porque cada uno tiene necesidades diferentes. Nosotros en este momento, por ejemplo, tenemos un paciente que fabrica cerveza. Entonces, tenemos que ayudar a ese paciente a que él pueda percibir lo antes posible esos aromas. Entonces, vamos a trabajar con esos aromas que le son cotidianos. Por otro lado, vamos a tener en cuenta olores que le gusten, ¿sí? Si es un paciente que nunca toma café porque no le gusta, yo no voy a trabajar con café. Voy a trabajar con aquellos aromas que están en contacto y que le gustan. Tenemos el caso, por ejemplo, de un paciente que es del campo, que trabaja y tiene una plantación de cítricos y él está constantemente trabajando con cítricos. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar, ¿sí? Porque eso sabemos que lo va a reconocer rápido, lo va a reconocer más fácil. Entonces, vamos a adaptarnos en base a su profesión y a sus gustos. Trabajamos olores agradables y olores desagradables. Y acá con olores desagradables hablo olores propios de su cuerpo, pero también olores feos como olores al tacho de basura, olores al huevo podrido, etc. Olores desagradables en general. Así como también trabajamos olores agradables. Y por último, también vamos a trabajar con aromas que son contrastantes. ¿Qué quiere decir esto? Si trabajamos un aroma, vamos a trabajar un aroma suave, después trabajamos un aroma fuerte. Si trabajamos algunos aromas que tienen sensaciones trigeminales o, como decía Patricia, pungentes, bueno, nosotros vamos a enseñarles a discriminar qué son esas sensaciones trigeminales o pungentes, que son el dolor, el ardor, el quemazón, el frescor, que acompañan a la degustación y al olfateo. Entonces, vamos a hacer un análisis de todas las características de cada uno de los aromas y lo vamos a ir aprendiendo. Ahora bien, mientras hacemos ese tratamiento, nosotros tratamos de hacer una serie de recomendaciones específicas para que ustedes estén mucho más tranquilos, para que no se genere ansiedad, no les genere angustia esta pérdida de olfato. Y esas recomendaciones están estrictamente relacionadas con esas funciones que tiene el olfato, ¿sí? Entonces, primero le vamos a pedir que si pueden que compren detectores de incendio y de gas para colocarlos en el hogar para quedarse más tranquilos. Nosotros lo que tenemos que lograr es que ustedes estén
bajar los niveles de angustia y de ansiedad que genera esta pérdida. Después, controlar el cierre de las llaves de paso de gas. Cada vez que terminan de cocinar, el control visual. Y a la noche, el habituarse al cierre de la llave de paso. Atención a las prendas que dejan cerca de las estufas, ¿sí? No dejar prendas cerca de las estufas o no dejar los repasadores cerca de la cocina, que pueden provocar incendios. Y también revisar que todos los enchufes funcionen adecuadamente, porque ustedes no perciben un pequeño olor a cable quemado. Entonces puede haber un incendio y ustedes no darse cuenta. Entonces, revisar la instalación eléctrica de sus casas. Otra de las indicaciones que damos en relación a los alimentos es rotular con fecha y nombre los alimentos guardados en la heladera. Chequear la fecha de vencimiento de la leche, del queso, de los yogures y de otros alimentos que tienen fecha de vencimiento. Por ejemplo, cuando compran los huevos, que a veces no, los compran, los dejan guardados en la heladera y cuando los van a abrir no se dan cuenta y no sienten el olor a podrido, y acá veo una señora que asiente con la cabeza. No guardar sustancias tóxicas ni elementos de limpieza en envases de alimentos. Hoy por hoy es muy común comprar en los negocios de todo suelto, detergente, lavandina, antigrasa, y colocarlo en una botella de gaseosa. Y esa botella de gaseosa no está rotulada. Y aparte la colocan en el mismo lugar que va el aceite, el vinagre, el acheto. Entonces, bueno, aprendamos que tenemos que separar. Esto es limpieza y estos son alimentos, para evitar colocárselo a una comida, ¿sí? Son pequeños detalles, pero que a veces hacen a que ustedes estén más seguros y se protejan. Después, bueno, en relación a la higiene del hogar y personal, les vamos a indicar que se bañen todos los días, que cambien la indumentaria todos los días. A veces hay prendas que no se lavan todos los días cuando nos la ponemos. Entonces, ventilarla, dejarla cerca de una ventana para que se ventile. Limpiar frecuentemente la casa o el hogar, especialmente la cocina y el baño. Sacar todos los días las bolsas de residuos, ¿sí? A tomarse el hábito, porque ahora nosotros no sentimos si hay feo olor en la casa. Lavarse a diario los dientes varias veces por día, y por último, llevar un control visual del uso de azúcar, sal y especias, porque a veces al no sentir el gusto, nosotros agregamos más azúcar, agregamos más sal o mucha pimienta, ¿sí? Entonces, llevar un control visual. Por último, y acá esto nosotros creo que con Patricia lo ponemos más que nada para que ustedes sientan que comprendemos lo que les está pasando, que queremos que ustedes puedan empezar a decir, bueno, voy a ver qué hago con esta pérdida, no me quedo tranquilo, a mí me pasa lo mismo. Entonces, esto de leerles las frases de los pacientes. Algunos dicen, estas frases son tomadas, algunos de pacientes antes de comenzar el tratamiento, y otras frases corresponden a cuando ya están en la evolución del tratamiento. Y es, quiero volver a degustar la comida, sentí el perfume de mi amigo, estoy en la lucha fantósmica. Esto es bien de un paciente post-COVID. Hoy está disminuido. Otra frase muy común de los pacientes post-COVID. El sabor desagradable en las comidas desapareció. Me pasa algo muy loco. De repente sentí el olor al comino tal cual era. Claro, empezamos a trabajar esa especia y empezamos a probarla en distintas comidas, y recuperó de su memoria ese olfato y ese gusto.
Siento que desde que no tengo olfato estoy muy estresada, y acá hacemos referencia a la afección emocional, ¿sí? A cómo uno está angustiado por la falta o la disminución del olfato y del gusto. La pérdida del olfato afectó mi calidad de vida. Me da igual lo que como y estoy molesta. Otra frase también que expresa cuánto le afecta. Y otra frase de un paciente que piensa a futuro. Me preocupa no sentir los olores de mi hijo cuando nazca. ¿Sí? Entonces, todas estas frases me parece que son importantes. ¿Y a qué apuntan? Apuntan a que hoy, ¿sí?, la pérdida de olfato tiene tratamiento. Ese tratamiento primero tiene que hacer la consulta el paciente con un médico otorrinolaringólogo especializado en olfato que haga la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento médico o quirúrgico que sea conveniente para cada patología. Y después existen muchas rehabilitaciones, existen entrenamientos, existen rehabilitaciones. Obviamente nosotros le vamos a recomendar la rehabilitación fonoaudiológica, pero todo es importante que hagan, todas suman, ¿sí? Entonces, hay fonoaudiología para una rehabilitación, pero siempre acudan a profesionales especializados, ¿sí? No a cualquiera, gente que sepa, que los pueda ayudar. Y bueno, esta fue mi charla, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, estamos acá para todas las respuestas, las preguntas que ustedes tengan, ojalá podamos responderles a todos, y desde ya, muchísimas gracias por haberme escuchado. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias a las dos. Si querés, Patricia, comenzar con una de las preguntas que te hicieron para vos a través del chat, que lo que nos preguntaban es, hablamos de cómo rehabilitar el olfato, pero cómo rehabilitar o si se rehabilita también el gusto. Sí, perfecto. Bueno, como decía, uno siempre se olvida decir algo. Sí, del gusto no hay tanta experiencia, no hay tanto publicado, pero sí, también se rehabilita y es usando un poco estímulos de esos 4 gustos. O sea, limón para el ácido, sí, gotitas de limón en la boca, por lo menos 2 o 3 veces por día, probar con el limón. Algo amargo, sí, que podría ser un poquito de café, sí, o un poquito de mate. Sal o salado, en realidad yo muchas veces les digo un poquito de papa frita o de maní, pero podría ser directamente los granos de sal en la boca y realmente estimular bien la lengua, digamos que pegue las paredes, y dulce, que puede ser azúcar literalmente, o un poquito de chocolate, un poquito de dulce de leche. Con la misma idea, la realidad es que, como les digo, no hay mucho descripto, pero sería la misma idea, todos los días con los gustos o el gusto que tengan alterado. Y lo otro que preguntó la misma persona es de tiempos. Ella preguntaba si con 2 meses estaba llegando a tiempo. En realidad está llegando bárbaro. Las primeras experiencias son empezando a los 18 meses de evolución de una infección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea era ver cuánto mejoraban solos. Después se empezó a adelantar y lo más cercano fue 3 meses. ¿Sí? Y los trabajos que hicieron empezando más temprano, lo que vieron fue la diferencia entre antes del año o después del año. Hoy en día decimos antes mejor, sí, ya 2 meses es un muy buen tiempo. ¿Se puede empezar antes? Sí, yo normalmente lo que les digo es esos primeros 15 días que uno muchas veces no se siente bien, desde cansancio a fiebre o no, o tos, quizás no, aunque muchos empiezan ya el primer día, pero después de los 15 días se puede empezar y 2 meses es llegar muy a tiempo. No sé si hay algo más. Sí, nos están preguntando si sí o sí se precisa la olfatometría porque muchas obras sociales no las cubren y es un estudio muy caro. Claro. Bueno, un poco lo charlamos eso la otra vez también. Eso es un tema acá en Argentina. Sí, es un tema. Sí es fundamental, fundamental, no, pero ayuda un montón.
Por ahí uno puede ir haciendo algunas pruebas indirectas, intentando, ¿no? Decir, bueno, a ver qué pasa si yo huelo un café, qué me pasa con el vinagre, qué me pasa con el alcohol, siento aunque sea el frescor del perfume o no. No es siempre obligatorio, yo especialmente hago hincapié en por ahí cuando uno está un poco trabado, o sea, digamos que al comienzo no, que uno empiece el tratamiento igual haciendo pruebas solo de ver más o menos qué siente. Pero pasado cierta cantidad de tiempo, si uno cree que no mejoró para nada, yo ahí trato de insistir que sí, porque he tenido sorpresas. He tenido sorpresas donde hay personas que están convencidos de que no perciben nada y sí perciben, y a mí me cambia ahí poder decirles cómo les va a ir. No sé, como decirte, si uno no puede al comienzo, a los 6 meses, si uno está en anosmia, convendría. Bueno, después nos preguntan, nos habla un poco de su experiencia personal, dice que sufre todo lo que explicaron desde hace aproximadamente 8 meses y nos estaba preguntando antes que siente olor a cigarrillo aunque nadie fuma en la casa, siente la nariz irritada, seca, ¿qué podría realizar? Si hay alguna solución, es de forma intermitente, dura unos días, va y vuelve. Digamos, sería como si fuera una parosmia lo que tiene este paciente. Tiene por un lado una fantosmia, que es este olor que aparece de la nada, aunque nadie esté fumando, y además la nariz irritada y seca. Para lo seco lavarse la nariz. Agua, solución fisiológica, agua con bicarbonato, ayuda un montón, o vienen aerosoles especiales con cloruro de sodio, ¿sí? Como el Marbeo, el Hipersol. Inclusive si eso no alcanza, vaselina, que lubrica. Y las fantosmias, en realidad la rehabilitación, porque la fantosmia habla de que ahí hay algo que todavía no está funcionando bien. Vos podrás decir también más, Roxana, pero es un poco la vía olfatoria que está mal y por eso todavía aparecen estos olores. Sí, yo quería agregar algo con respecto a la olfatometría, ¿sí? Y no es que es imprescindible, pero sí es muy buena para tenerla, porque ahí objetivamos cuánto es la recuperación. Y en ese objetivar lo que podemos ver es que con un poco de rehabilitación el paciente pasa de una hiposmia severa a una moderada. Y eso es mucho. Aunque ustedes lo vean así con estas palabras sencillas, pero de una anosmia a una anosmia moderada, el paciente percibe. Entonces es importante la olfatometría. Obviamente en la Argentina todo nos cuesta mucho y eso lo entendemos, pero creo que es importante y que tengan claro que a la pérdida de olfato se le acompaña un trastorno emocional que disminuye muchísimo percibir o ser objetivos de cuánto percibimos. Entonces, a partir de ahí la olfatometría es objetiva, percibe mucho, poco o nada, y cuánto es la mejoría de los tratamientos. Entonces, me parece que por ahí es importante. Bueno, y otra pregunta que nos hicieron es cómo hacer en el caso de los niños. Si es todo igual o cambia algo. Sí, hay que tomarlo más como un juego si son niños chicos y elegir olores más acordes. Por ejemplo, muchas veces uno puede usar los chicles, el chicle de banana, chicle de frutilla. No sé si el bubalú sigue existiendo, pero bueno, chicles, porque tienen esas esencias que pueden ser más divertidas para practicar. El chocolate va bien. Papa frita, inclusive la experiencia de Graciela era usando papa frita. Pero la misma idea de practicar, solo que quizás hay que buscar un poco más de juego, hacérselo algo un poco más divertido. Esto hablando de chicos chicos, ¿no? Adolescentes es prácticamente como un adulto, también buscando aromas más acorde a ellos, ¿no? Y ahí el adolescente te diría que a veces es más difícil que los niños chicos, se aburren más rápido. Después nos están preguntando que tuvo la experiencia de ir al otorrino, le dio vitamina B y le hicieron mal, las dejó y si son efectivas o si las tendría que seguir usando. ¿Qué opinan sobre la vitamina B?
Uy, qué buena pregunta. Hay distintas teorías. Está mal tomarla, ayudan para ciertos procesos de regeneración. Yo la verdad que no lo indico, pero justo hace 3, 4 días tuvimos un congreso donde algunos otorrinos que hacen esta especialidad lo indican y otros no. Así que no está mal tomarlo. No te puedo asegurar, pero no está mal tomarlo. Después nos preguntan si al inhalar aceites esenciales y no tener olfato se pierden las propiedades emocionales de los aceites. No entendí muy bien la pregunta, pero... Sí, porque los aceites pueden además tener efecto algunos Claro, efecto, claro. entonces ver Ahí si va, sí. es una muy buena pregunta. Mirá, con percibir poquito podría llegar a la parte del hipocampo, que es la parte de las emociones, pero no te sé decir justo cuánto y cómo, la verdad que no probé. Es verdad que a los anósmicos les afecta muchas cosas emocionales, como describía Roxana y todo, pero no te sé decir. No te sé decir. Está difícil las preguntas. Sí, súper interesantes. Sí. Pero bueno, por ahora Yo, no nos han realizado ninguna más. No sé si alguno más tiene alguna duda. Bueno, acá nos hicieron otra más. Dice, ¿cada cuánto tiempo rotan los aromas para la estimulación? Quizás es más orientada para Roxana. En realidad, nosotros trabajamos hasta que el paciente puede aprender, ¿sí? ¿Qué es? Y tenemos distintos mecanismos para que vaya aprendiendo y discriminando. Por eso trabajamos, la primera sesión es con un aroma, pero después ya le agregamos un segundo aroma para que pueda diferenciar entre uno y otro. Cuando el paciente aprendió esos dos, recién vamos a pasar a otro, ¿sí? O si vemos que está en proceso de aprendizaje, vamos a incorporar otro aroma. Pero lo que nosotros indicamos generalmente es el olfateo general, es decir, constantemente estar olfateando, no dejar de olfatear. sí, yo les diría que varía un poco cómo vienen evolucionando, ¿no? Que es un poco lo que vos decís. Hay gente que va mejorando más rápido porque por ahí ya está en una etapa mejor. E inclusive algunos han descrito que por ahí hacen 3 semanas con un olor. Pero en general uno tiene que pensar que va a ser un tiempo, un mes, 2, 3, hasta lograr algo. Que también me pasó con alguna gente que dejaba un olor porque pensaba que eran los 2 meses y listo, y habían llegado a cítrico parecido a naranja, pero no era del todo la naranja. Y en realidad, si te estás acercando a la naranja, seguí con la naranja hasta que sea naranja. Eh, con lo cual los tiempos son variados, como dice Roxana. La idea es lograr algo con esos olores que estás practicando, con lo cual quizás al principio es nada, después siento un alguito, después es un algo más o menos rico, después es un, ay, me parece que está medio amargo, quemado, y finalmente se hace café. La idea sería llegar a eso. Bueno, y acá nos hacen otra pregunta más sobre los aceites, si se pueden usar los que se utilizan, supongo que dice de los hornitos, calculo que deben ser esos hornitos aromáticos, porque comenzó a intentar con el olor a eucalipto y clavo de olor y no mejora, tampoco con el limón ni con la naranja. Sí, yo te diría que el del hornito muy tipo de tienda de todo por 2 pesos, no. Que me pasó. Yo al principio fui muy, perdón, voy a cargar batería, perdón, voy a enchufar la compu. Yo al principio fui muy de decir cualquiera, porque de por sí hay un trabajo que dice cualquiera, pero diría cualquiera dentro de una intensidad moderada, o sea, porque después me hice una búsqueda y fui probando, y además los pacientes me fueron trayendo. La verdad que hay algunos aceites de hornito, digamos de esto, ¿no? De tiendas muy básicas, que realmente son muy bajitos y muy olor, no del todo el olor, por decir así. Tampoco tiene que ser el súper aceite necesariamente más caro, ¿no? Así que buscaría un intermedio, no sé qué tipo de aceite de hornito, si es uno bueno o muy malo. Sí le diría que es persistencia, o sea, habría que ver cuánto tiempo olió esos 4, no sé si llegaste a 2, 3 meses,
y cuándo empezaste. Porque más allá de que es bueno empezar rápido, también es normal que uno pueda tardar y mejorar recién a los 6, a los 8 o 9 meses. Entonces, si empezaste, que me pasó con alguien que empezó a los 20 días, al mes y medio ya estaba frustrada, porque no mejoraba a los 2. Pero si pensamos desde que empezó el síntoma, fueron menos de 3 meses, y no sería tan raro que no hayas mejorado. Así que no sé cuánto tiempo de evolución venís y cuánto tiempo venís practicando, pero es tiempo, y si tenés a alguien que te diga si es fuerte. Igual dijo que la naranja sí siente, limón nada, eucalipto y clavo nada, ¿verdad? Claro, clavo de olor dijo que no, pero la naranja sí la siente. Y en principio, si la naranja la sentís, uno podría pensar que son buenos olores y es darle tiempo. A ver. Ah, no, aceites no usé, entonces, para. Perdón, a ver, el Lourdes, si yo le entendí. No, no utilizó aceites, sino que simplemente creo que intentó con estos olores. Ah, con las esencias. Mira, las esencias son buenas. El tema es ver siempre eso, intensidad, y que realmente sean el olor, con lo cual por ahí alguien que te ayude. Alguien que te ayude. A mí me han traído distintos aceites, y lo que me pasó alguna vez es que eran mezcla, pero con linda intensidad, así que cambiamos por algo que no fuera mezcla, pero alguna vez también me trajeron algunos que eran muy suaves, o inclusive personas que yo después les di una pequeña muestra para que comparen, y en su casa se dieron cuenta que era mucha la diferencia entre el primero que usaron y este otro que usaron. Y si es mucha la diferencia, probaría un poquito más de intensidad. Claro, por ahí pedirle a alguien que te oriente o que te ayude a ver si la intensidad del aroma es importante o no. Tal cual, tal cual. Pero bueno, creo que por ahora no hay más preguntas. La verdad que estuvo buenísima la charla, les agradezco un montón a las dos. Va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube para volver a verlo. Así que les agradezco porque, como dicen los pacientes en los comentarios, es información súper valiosa que hoy en día es difícil en este tema que se sabe tan poco, tener la oportunidad de contar con una información tan buena como la que nos brindaron hoy. Tal cual. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, queda en YouTube y están los mails, así que si tienen dudas, no duden en escribir. Sí, en YouTube Bueno, grabado. ahí se los escribo por el chat, quedó grabado en el canal de ORL del Hospital Italiano. Ahora les grabo el link para que puedan entrar. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas Gracias, gracias. Ana. No, gracias a vos por invitarme. Chao, hasta luego a todos. Muchas gracias. Chao.